don Insensato y doña Prudencia. Hoy vamos a hablar de un matrimonio, de don Insensato y doña Prudencia. Son dos opuestos, porque por un lado tenemos la insensatez como la falta de cordura y de entendimiento, y por otro lado tenemos la prudencia, que es lo contrario, es cordura y entendimiento. Y hoy vamos a hablar de cuando estos se juntan. Vamos a la Biblia, Proverbios capítulo 2, versículo 3. Ahí entendiendo poco a poco el mensaje, hermano. Cuando así te encuentres, sobre un fuerte amén. Amén. Vamos a leer juntos la palabra del Señor. Ahí sentaditos, hermanos. Leemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice la Biblia: si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento. Padre, te suplicamos en el nombre de Jesús que esta tarde podamos aprender a la luz de la Biblia, Señor, que la sabiduría es el don más preciado, y que la congregación pueda aprender, Señor, que necesitamos caminar en sabiduría. Llénanos de ti, Señor, te lo pedimos, te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria sea al Señor. Saluda al hermano que tiene la parte, bienvenido, bienvenida. Qué bueno verle en la casa de Dios. Qué bueno que nos acompaña en esta hora en su iglesia. Y también, hermano, démosle una bienvenida a los hermanos que nos ven a través de la transmisión. Gracias por acompañarnos. Un aplauso a nuestros hermanos que nos ven a través de la transmisión. Gracias por estar con nosotros. Bien, don Insensato y doña Prudencia. Vamos a hablar de un matrimonio medio extraño. Yo quiero que entienda algo, hermano. Cuando leemos la Biblia, no solo está leyendo historias, está leyendo la palabra de Dios. Y hay que entender cómo se enseñaba en la época antigua. En la época moderna tenemos a un docente, a un facilitador, que va a transmitirnos un mensaje de enseñanza de diferentes áreas, en alguna ciencia, en algún área X, Y, Z, y él va a enseñarnos algo. Pero en la antigüedad no se enseñaba así. En la antigüedad, las diferentes culturas más antiguas tenían algo que se llamaban mitos cosmogónicos. ¿Qué son los mitos cosmogónicos? Son ideas o literaturas de los pueblos que ilustraban tanto sus orígenes como también realidades morales de la vida. Los pueblos antiguos lo hacían así. Entonces, cuando alguien, por ejemplo, leía la Ilíada, por contar algo, por decir algún nombre, aprendía de los errores de los personajes de la Ilíada. Cuenta la historia que Alejandro Magno dormía con una copia de la Ilíada en su cama, porque le gustaba leerla todos los días, porque aprendían de los errores de la narrativa que estaba ahí. A los antiguos no les importaba si lo que estaban leyendo era falso o era una historia verdadera. Solo les interesaba lo moral que estaba ahí, las enseñanzas que habían ahí. En el antiguo Israel, a diferencia de los pueblos de los cuales hablamos, la literatura hebrea sí tenía esa connotación de que tomaba historias reales. A diferencia de las historias que los pueblos antiguos hablaban, donde se entrelazaba el mito y la realidad, la Biblia nos cuenta historias verdaderas. Y es ahí donde se sorprenden, porque a diferencia de cualquier otro libro de fe de la humanidad, la Biblia sí utiliza ciencias para ser estudiada. Incluso se fundamenta en algunas ciencias como la arqueología, que sustentan las narrativas que la Biblia cuenta. Es más, hace mucho tiempo atrás se ponía en duda la existencia de los pueblos del mar, conocidos como los filisteos. Y la gente decía que eso era algo que solo existía en la Biblia. Pero la arqueología moderna ha demostrado que sí existieron los filisteos. Y bien interesante cómo todo esto se va abriendo ahora. ¿Por qué hago esta diferencia? Porque podría interpretarse
de mala manera lo que voy a enseñar en esta tarde. ¿Por qué lo digo así? Miren, los pueblos antiguos tomaban los personajes de una historia y daban una enseñanza de ellos. Los rabinos enseñaban así. Por eso es que usted va a ver que en el Antiguo Testamento no tienen tanto énfasis de darnos fechas, nombres de personas. Es más, si usted lee en la mayoría del Antiguo Testamento, nunca se menciona el nombre de los faraones. Solo Necao que se menciona por ahí. Y de ahí no encontramos otro faraón que le mencionen el nombre. Y cuando la Biblia habla de faraón, lo nombra así, el faraón, ¿cuál? A saber. ¿Por qué? Porque la Biblia no estaba en aquel momento, el objetivo no era demostrar su veracidad a través de la historia. No existía el concepto de historia como lo entendemos ahora. Ahora, aquí hay un detalle interesante. Eso no quiere decir que lo que cuenta la Biblia no sea real, todo lo contrario. Solo que el autor no era ese su énfasis. Vamos a leer una historia en la Biblia que le aseguro que la he leído más de alguna vez y no le he encontrado el sentido de por qué está ahí. Hay una historia, quiero que me acompañen por favor al primer libro de Samuel, el capítulo 25, desde el verso 2. Hay una historia ahí de un matrimonio. Y cualquiera que lea esta historia pensaría que lo importante aquí es que David vino y agarró otra mujer más. Porque usted sabe que el rey David tenía varias mujeres. Algunos hermanos cuando oyen esta historia hasta sonríen. Pero usted ya no está en los tiempos de David, hermano, no alegre. Entonces aquí tenemos un detalle. Tenemos a David y tenemos a un matrimonio y al final de la historia David se lleva a la mujer que está ahí. Y cualquiera diría, bueno, y esa historia de eso trata, de David llevándose a otra mujer más. Pero fíjese que no. Esta historia trata de la insensatez, de la prudencia y que hay que buscar la sabiduría como el tesoro más grande. Y lo va a ilustrar el Espíritu Santo a través de un evento en la vida de David. Y quiero que le ponga mucha intención porque así es como se lee la Biblia. Vean por favor lo que dice el versículo 2. Y en Mahón, mire qué bonito este nombre, porque si lo quiere poner en una su criatura, ¿verdad? Va a tener un hijo. Mahón, vení para acá. Había un hombre que tenía su hacienda en Carmel. Mahón es la zona, por decirlo, Soyapango, y tenía su hacienda en un lugar llamado Carmel, es decir, en Prado de Venecia. No sé si me estoy dando a entender. Ah, pues así nos está delimitando el lugar. Y este hombre, del que todavía no nos dice el nombre, dice el cual era, ¿cómo dice la Biblia que era? Tenía plata. Tenía plata. Para que la Biblia diga que era muy rico, es porque tenía plata, ¿no? Aquí estamos hablando de un Simán, para que me entiendan. Un Bukele, un Gonzalo, un Pérez ahí, no sé, un Melgar ahí va. ¿Quién es ese? Vas a ver, ¿no? Y dice la Biblia, y tenía 3,000 de plata, hermano. Si las ovejas en aquel tiempo era como lo equivalente a tener una maquila, ¿no? Cada oveja era su máquina de trabajo. Yo no sé cuántas máquinas tendrá la maquila más grande aquí en El Salvador, pero imagínense tener 3,000 máquinas ahí operando. Eso era lo equivalente en el tiempo. Y dice la Biblia, y 1,000. No, hermano. Si estamos hablando que tiene 3,000 ovejas y 1,000 cabras, imagínense, hermano. ¿Cuánta leche vendía este hombre? Si se ponía ahí a vender, no sé si usted alguna vez ha ido a Cojute, allá por el parque se pone un maestro a vender leche cabra. Y vende usted, porque la gente va a buscar la leche, que yo nunca he probado eso, hermano. No vaya a ser, si es por si hoy necio, imagínese cómo leche cabra, no volver más necio usted. Entonces, ahora, imagínense, ¿verdad? Y aquí tenemos algo bien interesante. ¿Cuántas cabras tenía este hombre? Un montón. Y vea la Biblia lo que dice. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel, o sea que tenía ya que sacándole la lana para poder producir ropa y todo lo que se fabricaba de la lana. Versículo 3. Y aquel varón se llamaba, ¿cómo dice la Biblia? La palabra Nabal en el hebreo quiere decir
necio. Tenemos un hombre que literalmente se llama necedad, pero que tiene plata. Pero aquí nos va a dar una gran lección el Señor. De nada sirve tener plata si no hay cerebro, hermano. Es mejor tener escasez, pero tener cerebro para hacer riqueza, porque con la habilidad que Dios le da a usted para trabajar, Dios lo prospera y lo saca adelante. Pero una persona, aunque haya nacido en cuna de oro, pero si acá no tiene sabiduría, lo pierde todo. Se lo voy a repetir, hermano. Hay gente que ha nacido en cuna de oro, se le ha facilitado la vida, pero por la falta de sabiduría van a terminar pobres en su vida. Y hay personas que nacimos en la pobreza, pero vamos a llegar a tener más, porque la sabiduría de Dios nos va a prosperar. ¿Cuánto lo creemos, hermano? Eso es lo que enseña esta palabra. Ahora, tenemos a este hombre llamado Nabal, que ya vimos que tenía plata a morir, tenía su maquila ahí con todos los poderes, tenía gente trabajando para él. Y dice la palabra, y su mujer Abigail. Y aquí quiero que note el contraste en este matrimonio. Don necedad o imprudencia o negativismo en Nabal, pero la prudencia en la esposa. Y quiero que le ponga atención a cómo describe la Biblia a la mujer de Nabal. Y dice la palabra, y era aquella mujer que dice la Biblia de buen. La sabiduría viene de Dios. O sea que esta mujer tenía comunión con Dios y Dios le daba sabiduría. Y vean lo que dice la palabra. Y de hermosa apariencia. Pero el hombre, en contraste, nótese cómo la Biblia está haciendo este contraste. ¿Por qué? ¿Por qué la Biblia se detiene a hacer este contraste? Si la historia solo se trataría de una mujer más que David toma, no tendría por qué describirnos todo esto. Nos está describiendo esto porque no se trata de la intención del autor. No es solo contarnos una historia más, es relatarnos la importancia de tener sabiduría en la vida. ¿Me están siguiendo, iglesia? Pongan atención, ¿eh? Y era hombre, ¿cómo dice la Biblia que era? Duro. Pero cuando habla de duro, no es un Rambo, hermano, porque muchos cuando pensamos en un hombre duro, nos imaginamos un Arnold Schwarzenegger, ¿me entiendes? Un Sylvester Stallone, un Byron Melgar, ¿me entiendes? Se imagina así alguien tipo Rambo, cholo. No, hermano. Cuando habla de duro, está hablando de la cabeza. Lo que está diciendo que a este, pero ni a pedrada le entra nada a usted. Es que usted no aprende nunca. Por eso le llama duro. Y de malas obras. Pues miren, ya de por sí está diciendo en la Biblia que la cabeza no le funcionaba bien al brother. Y encima es malintencionado. Y espérenme, y vean qué más dice la palabra. Y era de linaje, paradójicamente, tenía buen linaje. Porque los hijos de Caleb, ¿quién había sido Caleb? Josué y Caleb son los únicos que entraron vivos a la tierra prometida de toda la generación que salió de Egipto. Ni Moisés entró, sino que Josué y Caleb. Y Caleb había sido famoso por su sabiduría. Caleb había sido aquel hombre que le dijo a Moisés que no tuvieran temor de entrar a la tierra prometida porque comerían como pan de los habitantes de la tierra prometida. Estamos hablando de un hombre de altura, de un hombre de linaje, de un hombre de Dios. Pero su nieto o bisnieto o tataranieto ya no tenía la sabiduría de su ancestro. Aquí es donde yo vengo y me pregunto, ¿cómo es que una mujer con sabiduría termina casada con este brother? Es que aquí viene una lección para nosotros los hombres. Nabal quizás nunca no fue necesariamente así al principio. Se convirtió en la necedad. Y probablemente ella se casó con lo que él representaba, no con lo que se convirtió.
No sé si me estoy dando a entender. ¿Cuántas hermanas están en la casa del Señor? Usted cuando se enamoró de su esposo, usted lo veía como, qué puerta que tiene mi esposo. Es que yo lo veo así como que si fuera conquistador romano. Así que lo veo. Pero ahora, ¿qué le convirtió? Pues digamos, mejor. ¿Qué nos vamos a entristecer, Dios, hermano? Pero el lío que tenemos acá no es tanto si la mujer se casó mal, se casó bien. Es que Abigail representa la sabiduría y Nabal representa la necedad. Y aquí podemos alterar los papeles en el sentido de que no estoy diciendo que las mujeres son sabias y los hombres son imprudentes, sino que estoy diciendo que hay personas prudentes y personas insensatas. No sé si me estoy dando a entender. Hay personas con sabiduría y personas sin sabiduría. Como hay hombres con sabiduría, hay mujeres sin sabiduría. Y como hay mujeres con sabiduría, hay hombres sin sabiduría. No sé si me estoy dando a entender, iglesia. Ahora, vea cómo avanza la historia. Versículo 4. Y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. David todavía no es rey, está siendo perseguido por Saúl, claro. Pero ya tiene un ejército a su favor. Versículo 5. Entonces envió David 10 jóvenes y les dijo: subid a Carmel e id a Nabal y saludadle en mi nombre. Quiero que le pongan atención a esto. Ya era conocido en Israel que David iba a ser el futuro rey. Eso todo el mundo lo sabía. Ya sabía la gente que Dios respaldaba la vida de David. Era famoso David porque había cortado la cabeza de Goliat. Era un guerrero aclamado. Se recuerda lo que decía la gente en las calles. Saúl mató a 1000 y David a sus 10.000, diciendo de la fuerza y cómo Dios respaldaba a David. Pero quiero que le ponga atención a esto. Versículo 6. Y decirle así: vea el saludo que le manda David a Nabal. Sea paz a ti, y paz para tu familia, y paz a todo en cuanto tú tienes. He sabido que tienes esquiladores. Ahora, vea lo que dice David: tus pastores han estado con nosotros, y ¿qué dice la Biblia? Y no les tratamos mal, ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. ¿Qué está diciendo? ¿Cómo inicia esto? Primero nos saluda respetuosamente. David desea que él tenga paz, es decir, Nabal tenga paz. Y le dice: tus pastores estuvieron cerca de mi ejército. En los tiempos en los que estaba David y que había guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, estos pastores, al acercarse al ejército de David, tendrían que haber muerto. Pero David tiene el buen gesto de no hacerles nada. Es más, los cuida. Y no solo eso, los alimenta y los protege. Yo quiero decirle algo, hermano. ¿Qué haría usted si usted tiene un negocio y alguien que no tiene nada que ver con usted cuida de sus cosas? ¿Se lo agradecería o no, hermano? Imagínese de esta manera. Usted tiene un camión, por decir algo, y lleva producto a una de sus empresas. Digamos que aquí todos somos empresarios ahora. Mire el que tiene la palabra: don Rockefeller, don Simán, don Cris. ¿Quién más ahí? Son celebridades, a ver, hermano. Ahora, imagínese que uno de sus camiones se perdió y lleva mucha mercadería, y alguien lo encuentra, y en lugar de robarse lo que está ahí, lo cuida y se lo va a dejar a usted. ¿Qué haría usted? Pues agradecerle, ¿sí o no? Porque le cuida algo que es suyo. Es como que de repente a usted se le caiga un billete en la calle, hermano. Ahí dos cosas pueden pasar. El que va atrás echa el rollo que le cayó el billete. Así no era. Y la vieja táctica: me cayó algo. Y todavía el hermano dice: gracias, Señor, vos sabías que no tenía nada, ¿verdad? Todavía dice: voy saliendo de las primicias, mira cómo me contestó Dios. O se le cae el billete y la muchacho, mire, se cayó. Y usted: ¡ey, gracias, hombre, gracias!
O imagínese que se le quedó el celular, hermano, y en algún lugar fue a comer usted. Y se le quedó el celular que apenas ha pagado la primera cuota usted. Y lo tiene que pagar hasta que Cristo venga. Y se le quedó ahí el celular y de repente, muchacho, mire, dejó el celular ahí en la mesa y dice, gracias a usted. ¿Cómo se sentiría usted con esa persona? Agradecido. ¿Sí o no? Eso es lo prudente y lo sabio. Va, pero pongan atención a la historia. Versículo 8. Pregunta a tus criados, dice David, y ellos te lo dirán. Hayan, por tanto, estos jóvenes, los que mandó David a hablar con Nabal, gracias a tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que les des de lo que tuvieres en tu mano a tus siervos y a tu hijo David. ¿Qué está diciendo? Mira, te cuidamos a esta gentecita, pero hacemos un favor, Nabal. Dámele de comer a las personas que llevaron a tus pastores de regreso. Y si querés, dame algo también. Mire, si alguien con un ejército le está diciendo que le dé de comer a los que van ahí, es como en el periodo de la guerra. Si la guerrilla venía y le decía, mire, ahí usted tiene unas gallinitas ahí, no nos puede regalar una tos. Era mejor darle las dos a que llevaran todas, ¿sí o no? Era más inteligente, le están diciendo todos los dos, porque podrían haber agarrado y la habían llevado todas. También pudo haber agarrado toda la lana, pero le está pidiendo un poquito. ¿Qué era lo sabio? Dárselo. Si solo me está pidiendo poquito y todavía me lo cuidó, me lo trajo, se lo pudo haber quedado allá en las montañas y ni cuenta hubiera dado Nabal. Pero como Nabal, ¿qué significaba Nabal? Necio. Vean la respuesta de Nabal, versículo 10. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo, ¿quién es David? Desde ahí vamos, mano. ¿Y quién es ese David, vos? Y viene después, ¿y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora de mi pan y mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darle a los hombres que no sé dónde son? Hermano, te están diciendo que te cuidaron las ovejas. Los pastores te habían perdido y te los han ido a dejar en la puerta de tu casa. Lo menos que podría hacer este Nabal es haberle dado de comer. Pero es que ¿sabe qué es lo que pasa? Muchas personas no hemos aprendido a ser agradecidos en la vida. Y la falta de agradecimiento nos va a pasar factura, hermano. Porque hay personas que nos hacen favores y nosotros en lugar de agradecerles, no les decimos nada. Como aquel hijo que la mamá viene y le preparó, mira hijo, te preparé los huevitos como te gustan, mira, cabalito ahí, mira, y te puse los frijolitos como a vos te gustan, cabal, así como vos me los pedí, y la salchichita, mira, te la puse cabal, y la mamá con qué detalle, con qué amor le prepara la comida. Y lo único que le olvidó a la mamá es servirle el jugo. Y de todo lo que está, todo lo que la mamá se mató para servirle, ¿qué cree usted que es lo primero que ha sido un mono malcriado? Mamá, y el jugo. ¿Y con qué me va a bajar esto? Y la mamá, toda sudada, quizás te cocina. Hijo, ahí está en la refri, te lo puede servir. Así me va a servir, sírvame bien o no me sirva nada. ¿Qué haría usted si un hijo suyo le respondiera así? Lo hago hablar en lenguas, hermano. Y no necesariamente por el Espíritu. No sé si me lo entender. Hay gente, hermano, que usted le va a hacer favores, pero su propia imprudencia y la falta de un corazón sabio los va a llevar a ser malagradecidos. Yo he aprendido algo en la vida, hermano. Que si a uno le dan algo, y quizás no es algo de su gusto, pero alguien se lo dio a usted, se tomó el tiempo, pensó en usted, hay que ser agradecido. Aunque a usted no le guste. Aunque sea algo que a usted no le gusta. Pero se lo han dado de corazón. Y hay que valorarlo. Mire, hermano, yo hay un montón de cosas que no me gustan. Un montón de cosas.
Pero si hay algo que yo de plano no lo paso, hermano, son los pipianos. No, hermano, no. Lo que les gusta, no ofendan, hermano, no es por molestarlos, pero ustedes tienen su gusto, cada quien tiene su gusto, que a mí no me gustan. No me gustan. Y por más que me digan que a ustedes les gustan, a mí no me van a gustar. ¿No? Y ya me han regalado pipianos. Miren, una vez me recuerdo para un cumpleaños, una bolsada me regalaron. Pastor, aquí le traje. Yo no le voy a hacer mala cara al hermano, si el hermano, después de su buen gesto de su corazón le nació. Y bueno, ¿y qué vamos a hacer? Vaya hermano, no se preocupe, lo vamos a recibir. Que mire, hay que ser agradecido en esta vida, hermano. Pero viene este Nabal, le están haciendo un gran favor, y en lugar de eso dice, no, yo les voy a dar nada de comer a ustedes, y a ese David menos le voy a andar dando nada. Y los manda sin comer de regreso. Y sin nada para David. ¿Qué cree usted que va a pasar? Versículo 12. Y los jóvenes que habían enviado a David se volvieron a su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Versículo 13. Entonces David dijo a sus hombres, cíñase cada uno su espada, y se ciñó cada uno su espada, y también se ciñó David su espada, y subieron tras David como ¿cuántos hombres dice la Biblia? Y dejaron 200 con el bajaje, o sea que habían como 600, pero uno de los criados dio aviso a Abigail. Aquí es muy interesante la historia. Viene David bravo y dice, no, hombre. Y este malagradecido dice, agarren los cortos y vámonos. Si no lo quiso dar por la buena, lo va a dar por la mala. Hermanos, muchos de nosotros, nuestras necedades están provocando consecuencias y ni cuenta nos estamos dando. Nuestra falta de gratitud, nuestra falta de venir a la iglesia, todo en la vida tiene un resultado, sea bueno o sea malo. Cada decisión que tomemos tiene un resultado y tiene una consecuencia. Para Nabal la consecuencia eran 400 hombres armados a punto de irlo a destruir. Pero aquí es donde entra la sabiduría. ¿Y quién representaba la sabiduría? Abigail. Y mira lo que pasa aquí, pongan atención. Y dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo, he aquí David dio mensajero al desierto que saludasen a nuestro amo, y él los ha, ¿qué dice la Biblia? Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros, y nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos, cuando estábamos en el campo. 16. Muro fueron para nosotros de día y de noche todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Ahora pues reflexiona y ve lo que has de hacer, porque este mal ya está resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Este hombre es tan necio que no hay ni cómo hablarle. ¿Se ha fijado que hay gente que uno tiene que pensar cómo decirle las cosas por con tornillo? Hay gente que es tornillo. Y usted, ay, ¿cómo le digo a este viejo para que me entienda y no se enoje, verdad? Ay, ¿cómo le explico? Y la hermana ya afligida, ¿y cómo le digo? O hay hombres que afligidos, ¿y cómo le cuento a mi esposa? ¿Y cómo le digo? Ay, Dios, te va a agarrar la cacerola y me va a dar con todo. O sea, no hay cómo hablarle. Como Pedro Picapiedra. ¿Cuánto recuerda Pedro Picapiedra? De Pedro el apóstol no nos acordamos, pero miren, ¿se recuerda cómo era Pedro cuando andaba hambre? Andaba bravo. Y la única que le entendía era la Biblia. Sí, querido, ya te sirvo. Y le daba, le comía y volvía en sí. Así estamos viendo aquí. Tenemos a un hombre que no le puede ni hablar y a una mujer que está a punto de ser muy, pero muy sabia. ¿Y qué hizo esta mujer? Miren, vean lo que dice la palabra, versículo 18. Entonces Abigail tomó luego 200 panes
2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos, y los cargó en asnos. 19. Y dio a sus criados y dijo: id delante de mí y yo os seguiré. Y luego nada declaró a su marido. ¿Y por qué no le dijo nada? Porque el hombre no entendió. Porque Nabal representa la necedad, la falta de agradecimiento. Ahora, versículo 23. Y cuando Abigail vio a David, que dice la Biblia que hizo, se bajó del asno. ¿Y qué hace con David? Y postrándose su rostro delante de David, se inclinó a tierra. ¿Qué está haciendo ella? Se está humillando, porque sabe que la actitud del otro ha herido el ego de David. Entonces viene: señor David, disculpe, que mire, mi marido es ese Nabal, sí que se pela. No, de verdad, mírense, yo sé que actuó mal y no me cree. Mire, si así lo dice, no literalmente que se pela, ¿verdad? Pero sí lo dice parecido. Versículo 24. Y se echó a sus pies y dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. No haga caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre, ya vimos que significa necedad, así es él. Se llama Nabal, y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que enviaste. Mira qué inteligente, ¿verdad? No, David, si yo me hubiera dado cuenta, no, David, no hubiera pasado esto. Yo te los atiendo bien a tu siervo, David. No, hombre, David, mira, y aquí traemos la muestra. Aquí te traemos comida, David. Aquí te traemos una ofrenda para que te calmes. Queremos estar en paz contigo. Te pido que perdones. Y mira, quiero que le ponga atención a esto. Ella le dice a David la sabiduría que representa Abigail. Le dice a David que no manche sus manos con la sangre de Nabal. Porque el día que sea rey, le dice a Abigail, te va a quedar el pesar en tu corazón de que mataste a Nabal. La sabiduría nos hace entrar en razón, aún en nuestros momentos de mayor ira. Es que aquí hay una enseñanza, hermano. Yo ya le dije, no es solo la historia de una mujer que fue tomada por David. No, hermano, la historia de Abigail es una historia de sabiduría. Es la historia donde vemos que la sabiduría puede detenernos de hacer cosas locas. Hermano, antes de tomar una decisión, ore a Dios y pídale sabiduría al Señor. Los jóvenes que están aquí en la iglesia, antes de irte de tu casa, pídele sabiduría a Dios. Ay, es que ya el Judas Steer me está diciendo que nos vamos a vivir juntos. Y la cipota, como está enamorada del Judas Steer. Ay, es que el Judas Steer es tiene un pelo el Judas Steer. Y del pelo no se come, hija. Pregúntale al Judas Steer a qué va a dedicar. Mira, Judas Steer, ¿y vos tenés trabajo? No, no tengo. ¿Y cómo crees que nos vayamos a vivir juntos? Pues, ¿y de qué vamos a vivir? No te preocupes de eso, de amor se vive. Hay que tener sabiduría. Amén. Ve lo que dice el versículo 31. Entonces, Señor mío, hablando a Abigail, no tendrás motivo de pena ni remordimiento por haber derramado sangre sin causa o por haberte vengado por ti mismo. Guárdese pues, mi Señor, cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdate. La mujer es inteligente, ¿no? Sabe que David va para cosas grandes. Porque esta mujer representa la sabiduría. Y la sabiduría calmó a David en su ira. Hermano, usted puede estar muy enojado, pero busque la sabiduría de Dios, porque esa sabiduría lo va a hacer evitar cometer grandes errores en la vida. ¿Y qué dice David? Versículo 32. Y dijo David a Abigail: bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases, y bendito sea tu razonamiento. Vea que David no ve la belleza de Abigail. David, que admira de Abigail, su sabiduría.
porque le dicen tener razón. Y le dice, y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y vengarme por mi propia mano. Porque vive Jehová, Dios de Israel, que me has defendido de hacerte mal. Mas si no te hubieras dado prisa a venir a mi encuentro, he aquí mañana no hubiera quedado vida en Nabal ni un varón. O sea que David iba destinado a acabárselo. Pero la sabiduría lo detuvo de tomar una mala decisión. ¿Cuánto estamos aprendiendo, hermano? Miren, y aquí tenemos un detalle. Y que a todo esto, en lo que la mujer está resolviendo este gran lío, hermano, ¿dónde está el bendito Nabal? Porque esta mujer le acaba de salvar el pellejo. Cualquier día, pues, pobrecita, quizás Nabal está orando, va pidiéndole a Dios misericordia, porque ya le iban a dar en la nuca, ¿verdad? Pues sí, 36, vea lo que andaba haciendo, hermana. Es que el que es necio, hermano. Mi abuela tenía un mal dicho, fíjese. Mi abuela decía, hijo, ella lo decía así, perdón la forma en lo que lo voy a decir, hermano, no es quererle faltar el respeto, pero ella me decía a mí, hijo, hay que avivarme, porque a los tontos ni Dios los quiere. Aquí sí dicen amén, miren. Mi abuela tenía ese dicho. Cuando de repente alguien decía algo, una tontería, ella se le quedaba. Menos mal que no te parí yo, decía. De la manía, ¿no? Me mataba de la risa. Pero ella tenía ese dicho, es que a los tontos ni Dios los quiere, hijo. Avide. Despierte. ¿Qué estaba haciendo Nabal? 36. Y Abigail volvió a Nabal. Y aquí que él tenía, ¿el qué dice que tenía? ¿Cómo es que estás haciendo una fiesta? Tenés 400 hombres que están a punto de quitarte la vida. Como personas que de repente hacemos cosas sin sabiduría. Es como aquella persona que viene y tiene una gran deuda y en lugar de saldar su deuda, prestó dinero para ir al cuco. En lugar de andar de fiesta, pagar tus deudas, hijo, utilizar sabiduría. Y se endeuda para ir a eso usted. Y después, ¿qué va a pasar? Va a estar más endeudado. Hay que tener sabiduría, hermano. Ay, pastor, yo al puerto tengo una ganas de ir con este calor tan ganas de ir al puerto, pastor. Mira que ganas, hay que ir de un coctelito ahí de camaroncito, pastor. Vea su cuenta de banco. No, pastor, ahí no hay nada. Entonces mejor llene la pila y métase ahí. Y agarre una maruchan de camarones y ya va a quitar su cóctel. Echale limoncito ahí, hermano, y 2 padres nuestros y ya nos fuimos. Es que esta vida hay que ser sabio, ¿no? Este está viendo que está mal y se le ocurre hacer fiesta a usted. Y ve lo que dice la palabra. En su casa como banquete de rey. Y el corazón de Nabal estaba alegre. Eso quiere decir que estaba bolo. Y estaba completamente, ¿qué dice la Biblia? ¿Cómo se le ocurre a Nabal? Es que la respuesta, ¿sabe cuál es? Nabal no piensa. Nabal es necio. Porque Nabal no busca la sabiduría de Dios. Y la sabiduría no responde a géneros. Por eso es que aquí, en esta narrativa, no vemos a un hombre siendo sabio, sino a una mujer. Y en los contextos sexistas de la época de la Biblia, eso, hermano, era una gran lección humillante para los hombres, porque una mujer está siendo más sabia que un hombre. Hermano, la insensatez te lleva a tomar malas decisiones en la vida. Y ve lo que dice la palabra, hermano. Dice la Biblia. Por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. 37. Pero por la mañana, cuando ya Nabal se le había pasado los efectos del vino, es decir, cuando se le pasó aquello que usted sabe qué pasa,
cuando le hicieron la sopita a aquel hombre para que despertara, le refirió su mujer estas cosas. ¿Y qué le pasó al Nabal? Y se desmayó su corazón en él y se quedó tieso el viejo. Mira, fíjate que David, si masito venía a matar, quedó tieso. Le dio un derrame o algo usted. Y ven qué fuerte es esto, hermano. No lo estoy inventando yo, lo dice la Biblia. 38. Y 10 días después, Jehová hirió. ¿Quién lo hirió? ¿Por qué? Porque se había atrevido a hablarle mal a David y a tratarlo mal. Tenga cuidado a quien trata mal, hermano. No sea que esté tocando a un escogido de Dios. Hay gente que no tiene prudencia y hablan mal de cualquiera, se expresan mal de pastores, los ultrajan, se burlan. Tenga cuidado, maestro, porque puede estar tocando a alguien que está cuidado por Dios. Nabal tocó a David. ¿Y qué hizo Dios? Lo hirió. Cuidado, no se mete. Ay, usted que le ha agarrado de maltratar a una hermanita que es una hermanita de oración. Y usted viene, se burla de ella, la trata mal. Cuidado, ¿por qué? Porque usted no sabe cómo Dios defiende a esa mujer. Que a veces en el matrimonio cometemos ese error. Cuidado, hermana. Cuidado, hermano. Que esa mujer, en lugar de ponerse a pelear contigo, comience a doblar rodillas. Y empiece a orar y decirle: Señor, yo este viejo no lo aguanto. Mira cómo me trata, Señor. Mira cómo humilla por $5 me está humillando, Señor. Yo soy tu hija, Señor, pelea por mí. Ay, hermanito, cuando esas oraciones lleguen al cielo, ay, hermana, cuidado de andar tratando mal a un hombre de Dios que ora, que le clama al Señor, y usted lo agarra de pila, lo trata, lo maltrata, le dice un montón de cosas. Y ese hombre, cuidado, cuando él se defienda, ahí no tenga tanto miedo. ¿Por qué? Porque Dios no va a hacer nada, porque Él se está defendiendo. Pero el día que ese hombre deje de hablar, deje de defenderse, comienza a bajar la cabeza y comienza a bajar las rodillas, hermano, ay, hermana, ese día Dios va a comenzar a pelear por él. Cuidado. A Nabal le tocó la más difícil. ¿Por qué? Porque él murió. Y cuando David se dio cuenta que Abigail había quedado sola, él la llevó. ¿Y la Abigail por qué quedó? No, ahí quedó solita. Decirle que haga aquí para la casa. 39. Luego que David oyó que Nabal había muerto, ¿qué dijo? Bendito sea Jehová. Va a morir Abigail. Está bueno. Y dice la Biblia que juzgó la causa de mi afrenta recibida por mano de Nabal y ha preservado del mal a su siervo. Jehová ha vuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Después envió David a hablar a Abigail para tomarla. ¿Y por qué la tomó por mujer? Es que en sí no se trata de que David tomó una mujer más. ¿Qué representaba Abigail? ¿Qué estaba tomando David? La sabiduría. Es lo que leímos en el proverbio. Si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a plata la buscares, si la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová. Hermano, cuando encuentres la sabiduría, adquiérala. Y no le estoy diciendo que cambie de mujer o de hombre. Ay, pastor, yo me casé con una Nabal, o me casé con el Nabal, entonces no voy a conseguir mi Abigail o mi Abigail. No, hermano, no le está diciendo esto a la Biblia. Lo que le está diciendo es que busque la sabiduría. Y cuando la encuentre, agárrela. Hermano, yo le doy un consejo: no deje de venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque en cada culto Dios nos está dando de su sabiduría, hermano. Si yo creo, hermano, que en esta iglesia Dios está levantando un avivamiento, pero de sabiduría. El Señor nos está regalando buena palabra, hermano.
No le estoy diciendo porque yo la predique independientemente de quién predique, hermano. Dios está enviando buena palabra a este lugar, hermano. Y no es por uno, hermano. La gloria es para Él. Es Él, hermano. Gloria a Dios. La gloria es de Dios, no es de nosotros. ¿Y por qué Dios está enviando palabras? Porque Él quiere darnos sabiduría. Por eso no falta la iglesia. Venga, hermano, y trata de adquirir sabiduría. Agarre, hermano. Y si por algún motivo no puedo venir, vaya a ver la transmisión después. Y si después no puedo ver la transmisión, vaya a buscarlo en YouTube, el sermón, hermano. Pero busque la palabra. Lea su Biblia todos los días, hermano. Busque de Dios. ¿Por qué? Porque está la inteligencia, hermano. ¿Cuánto queremos que nos vaya bien en la vida? Necesitamos la sabiduría de Dios. ¿Qué quiere ser usted en esta historia? ¿Un Nabal? ¿Un Abigail? ¿Un David? Yo les soy sincero, tenemos tanto que aprender de Abigail. ¿Por qué? Porque actuó con sabiduría. Hermano, no sea un impulsivo como David, que ya iba con los corpos. No, sea prudente. La lección más grande que nos llevamos en esta tarde no es David, no es Nabal, es Abigail. La lección, el centro de todo, es la sabiduría. Porque vemos dos hombres que actuaron mal: aquel que no quiso ayudar y el otro que dejó llevar por la cólera. Pero la que actuó mejor fue Abigail, porque ocupó la sabiduría de Dios. Hermano, no se deje llevar por sus impulsos. Comience a guiarse por la sabiduría y va a ver cómo Dios le va a bendecir en abundancia. Un fuerte aplauso al Señor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, porque este día hemos aprendido, Padre. Gracias, Señor, por esta enseñanza tan maravillosa, Señor, donde hemos aprendido que la sabiduría es la clave de la bendición, Señor. No queremos ser como Nabal, Señor, ni como David, que se dejaron llevar al final por sus instintos. Aunque David comprendió, Señor, a través de las palabras de Abigail, pero la sabiduría que habitaba en Abigail, Señor, esa prudencia, es algo que hoy queremos, Señor, tener en nuestra vida. Y vas a decirle al Señor: Señor, yo quiero caminar en prudencia, quiero caminar con sabiduría, no quiero ser una persona emocional, quiero ser alguien, Señor, que se mueve en sabiduría, en inteligencia, Señor. Padre, lléname de esa sabiduría. Perdóname, Señor, si he insistido en defenderme yo solo, Señor, en ir a reclamar, en ir a pelear, Señor, en ir a discutir con jefes, en ir a discutir con familia, en ir a pelear, Señor, por mis derechos. Y he olvidado ir a la cruz y poner todo a tus pies. Hoy, Señor, dejo de defenderme con mis palabras y comienzo a defenderme en oración, Señor. Y todo el que está atravesando una situación difícil donde tienes que enfrentarte al carácter de alguien, vas a comenzar a decirle al Señor: ¿dónde estás? Yo hoy, Señor, me defiendo en oración. Yo hoy voy a correr a tus pies, Señor. Y cada vez que estas personas me hagan algo, Señor, yo voy a dejar que tú me defiendas, Señor. Yo hoy renuncio a ese derecho de pelear. Y hoy decido pelear, pero en oración. Doblando mis rodillas, Señor. Haciendo oraciones implicatorias, Señor. Peleando en oración contra aquellas personas que procuran el mal contra mí, Señor. Padre, tu palabra lo dice: ningún arma forjada podrá. Y hoy, Señor, en el nombre de Jesús, nos ponemos en tus manos, Señor. Pero de manera especial queremos orar por los amigos. Si hay alguien esta noche sin Jesús, queremos orar para que hoy recibas a Cristo en tu vida. Ya escuchaste todo lo que Dios puede hacer,
puedes llevarte esta noche la sabiduría de Dios en tu corazón. Solo recíbele en esta hora como Señor y Salvador personal. No te vayas de este lugar sin Cristo. Jesús te está llamando. Y si no quieres recibir a Jesús, solo levanta tu mano. Permítenos guiarte al camino de Dios. Si nos visitas por primera vez, o nos has visitado en otras ocasiones, o tienes meses de venir a la iglesia, pero aún no has recibido a Jesús, ese es el momento. Solo levanta tu mano. Un hermano o una hermana se acercará a ti y te va a guiar en el camino de salvación y de vida eterna. Es necesario nacer de nuevo. Bienvenida a la familia de Dios. ¿Hay alguien más esta noche? ¿Hay alguien más que pueda recibir a Jesús? Ese es el momento, es la oportunidad. No te vayas sin Cristo en tu corazón. Que Jesús hoy se vaya en tu corazón, que habite en tu corazón. Recíbelo en esta hora. Señor, te damos gracias por el privilegio y la oportunidad que hoy tenemos de ser tus hijos, de ser tus siervos. Señor, gracias por este día maravilloso, Señor, donde te hemos adorado todo el día, Señor. Gracias por ese evangelismo, gracias por las almas, Señor, que recibieron a Jesús ese día. Señor, gracias porque tu Espíritu Santo sigue transformando, sigue obrando, Señor. Llénanos de tu presencia, Padre. Te lo suplicamos en esta hora, mi Señor. Rompe toda cadena, toda atadura, Señor, que quizás nos habían tenido atados, Señor, a situaciones, a cosas, Señor, que no estaban bien. Te pedimos, Señor, que hoy tu Espíritu Santo obre. Señor, gracias, porque estamos confiando en ti, Señor. Agradecemos, Señor, todo lo que tú haces en nuestra vida, mi Dios. Y para finalizar, Señor, queremos despedirnos cantándote, Señor, este himno maravilloso, recordando, Señor, que confiamos en ti y no importa lo que venga, Señor, nuestra esperanza está puesta en ti. Cantamos al Señor y decimos: estoy confiando, Señor, en ti. Oiga, iglesia, tú eres fiel, Señor, tan fiel a mí. Nunca me has dejado, aunque débil soy. Estoy confiando, Señor, en ti. Puedo descansar, puedo descansar, y una mansión Cristo me dará. Si el sol llegara a oscurecer y no brille más, yo igual confío en el Señor, que me va a ayudar. Señor, te agradecemos por la vida. Te agradecemos, Señor, por el cuidado que tienes de nosotros. Gracias, Señor, por que nos has tenido con vida. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús, por todas las cosas que vienen para nuestra iglesia. Por esta semana, Señor, oramos para que haya abundancia en nuestra mesa y en esta iglesia, Señor. Oramos por los cultos de la semana, Señor. Te pedimos que seas tú bendiciendo, Señor. Llénanos de ti, Padre. En el nombre de Jesús, amén.